en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos relata y también relata de un acontecimiento en aquel momento, el cual nos introduce a que allí estaban María y su esposo, y acontece el nacimiento de nuestro Señor en aquel mismo momento. Dice allí en el versículo 1, encontró San Lucas, celulares en marcha allí. No sé si ya lo pudo cargar, algunos todavía no lo pudieron cargar. Todavía no llegó la corriente, pero bueno, vaya a la casa del vecino mañana y lo carga ya, ¿sí? Así que bueno, algo quedó, parece. Capítulo 2, voy a tomar un trago de agua. Capítulo 2 de San Lucas, versículo 1, arranca como una historia. Allí aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y esta palabra empadronado era un censo que se había promulgado, se había preparado para hacer un censo. Todos tenían que pasar por ese censo, todos tenían que estar anotados. Seguramente aquel rey quería saber cuántas personas había, pero todo el mundo tenía que pasar por aquel censo. Dice el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y el versículo 3 arranca, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Seguramente en aquellos tiempos no todos los niños habían sido anotados, muchos eran desconocidos, pero necesitaban ser empadronados. Necesitaba saber el rey con cuánta gente contaba en cada ciudad. Y dice allí el versículo 4, y José, sabemos, y allí empieza la charla, sabemos que todo esto aconteció camino o estando allí en la ciudad para ser empadronados o pasar por el censo. Por eso José y María tampoco ellos fueron excepto de eso, sino que también tuvieron que moverse a la ciudad para ser empadronados allí. Y dice el versículo 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Y en este versículo podemos ubicarnos un poco en el lugar que aconteció. Nos muestra desde el lugar que se movieron a la ciudad donde fueron, menciona allí la ciudad de David. Y cuando usted va a la historia, allí en el libro de Mateo, capítulo 1, nos relata de que de la descendencia de la cual venía Jesús, venía por el linaje de Abraham, pasó por el David y llegó allí nuestro Señor Jesucristo del linaje de David, uno de los reyes de Israel. Y menciona, sigue hablando y dice en el versículo 5, para ser empadronados con María su mujer. Dice, desposada con él, la cual estaba encintas. O nos muestra de que aquella mujer que menciona allí una palabra desposada. Desposada quiere decir que aunque ellos estaban juntos, ella era virgen y que aún no habían tenido ningún tipo de relaciones entre ellos. Esto significa la palabra desposada. Sí, estaban comprometidos, pero aún no estaban todavía juntos viviendo. Y dice allí en el versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta ahí la lectura, después vamos
ahí del libro de Mateo. Podemos ver algo que es importante, de que muestra de que los papás de Jesús eran José y María. Dos hombres, o un hombre y una mujer, los cuales habían sido escogidos por Dios. Y yo digo, qué privilegio para María ser la madre de Jesús. Pero termina su privilegio porque era solamente participar del nacimiento del Hijo de quien salvaría al mundo. Qué importante es poder ver allí en la historia de que no era María la figura importante, sino que la figura importante en aquel momento era Jesús, el Hijo de Dios, el cual nació en aquel acontecimiento de un censo, de un empadronamiento. Era un acontecimiento importante, quizás el primer censo que se hacía sobre la tierra. Y allí llegaron José y María a aquel lugar para ser empadronados. Se movieron de la ciudad o del lugar donde vivían allí a la ciudad de Belén, donde en medio de aquel censo, seguramente un movimiento tremendo de gente, no había lugar en ningún hotel o ningún mesón, como lo menciona, y fueron a parar a un pesebre, a un lugar donde estaban los animales, donde seguramente había cabras, donde seguramente había vacas, donde seguramente había un montón de animales, y allí fue el lugar donde nació nuestro Salvador. Dice que no había un lugar para él en el mesón. Muchas veces lo hemos visto en las obras que realizaba Escuela Bíblica, un pesebre donde estaban todos los animalitos. Muchos chicos que se ponían una máscara de cordero, muchos los cuales se vestían como cualquier otro de los animales que podemos encontrar en un pesebre. Pero estaba allí el lugar, en aquel lugar donde nació nuestro Salvador. No había lugar en ningún lugar importante, en un mesón. El Salvador del mundo tuvo que nacer en un pesebre, en un lugar donde estaban todos los animales. Pero qué importante es poder ver que Dios lo habrá querido de esa manera, porque nació en un lugar donde no había privilegios, pero sí Él era el Salvador del mundo. No era poca cosa lo que Él iba a realizar. Pasados los años, Él tuvo que pagar el precio allí en el madero para que usted y yo pudiésemos estar hoy aquí, para que nosotros pudiésemos ser libres del pecado. Pero cuando vamos al Evangelio de Mateo, nos encontramos con un relato en el capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesucristo, y allí en el versículo 17 en adelante, habla de las generaciones de las cuales venía el árbol genealógico de Jesucristo, y nos habla de que pasaron allí, hablando de 12 generaciones desde Abraham hasta que fueron deportados a Babilonia, otras 12 generaciones donde estuvieron desde que estuvieron deportados en Babilonia hasta David, y otras 12 generaciones de David hasta Jesucristo. Allí nos habla de un número importante de 42 generaciones que pasaron desde Abraham hasta el nacimiento de Jesucristo. Usted dice, pastor, ¿y cuánto tiempo es esto? Y se habla de una generación aproximadamente entre los 25 y 30 años de una generación a otra. Es lo que usted demora en dar a luz a sus hijos y pasa a su abuelo, su papá y usted. 3 generaciones, aproximadamente 75 años o un poco más. Eso es lo que está contando. Aproximadamente ocurrieron y pasaron varios años, más de 1000 años. Si lo multiplicamos por 25 nos da 1020, y si lo multiplicamos por 30 nos da 1260 años desde Abraham, aquel hombre escogido, el cual allí en el libro de Génesis capítulo 12 recibió una orden de Dios: vete de tu parentela, de tu tierra, al lugar que yo te mostraré. Un hombre que salió sin destino, pero creyéndole a Dios. Los hombres de hoy quieren tener todo marcado, quieren tener todo proyectado, queremos tener todo el día mañana qué vamos a hacer.
Pero a este varón Dios lo llamó para que sea el comienzo de un linaje del Salvador del mundo. No era poca cosa, un hombre que se levantó, salió de la idolatría y comenzó a caminar con un destino incierto para él, pero Dios tenía todo preparado. Un hombre el cual comenzó el linaje de nuestro Salvador. Pasaron 42 generaciones hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y dice así en el versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así, dice la palabra. Estando desposada María, su madre, o sea, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Para muchos esto es locura. Para muchos es algo increíble. Pero yo he escuchado hablar de esto y he escuchado cosas que no las quisiera repetir. Porque algunos decían cuando el Espíritu Santo tuvo relaciones. Yo no sé si tuvo relaciones. Yo sé que María era virgen, o sea, no tuvo relaciones. Cuando dio a luz era una mujer virgen, entonces no tuvo relaciones. Pero sí, allí el Espíritu Santo, ella concibió el Espíritu Santo y nació allí el Salvador para usted y para mí. Y dice en el versículo 19 algo que menciona allí, que fue una sorpresa. ¿Para quién? Para José. Dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, en secreto. Este se enteró que su novia, su futura esposa, estaba embarazada. Él no había tenido relaciones con ella, pero había una duda en él. Dijo, yo no voy a hacerle daño a ella, a mi mujer. Seguramente le amaba tremendamente. No quiso hacerle mal, pero él dijo, secretamente desaparezco. Está esperando un hijo y ese hijo estoy seguro que no es mío. Pero Dios preparó todas las cosas. Dios envió a su ángel. Y fíjese el versículo 20. Dice así, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Allí Dios envía un mensaje para sacar las dudas de aquel varón. Dios envía a su ángel allí para hablar en medio del sueño, una revelación de parte de Dios de que aquel hijo que María esperaba no era de un hombre, sino que había sido concebido por el Espíritu Santo. Algo tremendo, algo que nunca se había escuchado hablar, a lo cual tuvo que creer José. No había una experiencia antes de lo que estaba aconteciendo. Pero no había duda en aquel varón, porque aquel varón escuchó la voz de Dios y dijo, esto es cierto, esto viene de Dios. Y él puso el cuidado que se juntó a su esposa, pero no tuvo relaciones antes que nazca su hijo, antes que nazca el Salvador del mundo, porque debía, como dijo el profeta Isaías, debía de nacer de una mujer virgen. Así que allí estaba José, porque Dios le había hablado y había sacado sus dudas, sabiendo de que aquel varón que estaba esperando su esposa era el Hijo de Dios. Y fíjese algo que es importante, ¿para qué venía este varón? Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará al mundo de sus pecados. Había un propósito por el nacimiento de aquel varón, de aquel nacimiento sobrenatural, de aquel embarazo sobrenatural, algo que nunca se había visto, aconteció en la vida de María.
quedar embarazada del Espíritu Santo, estar embarazada de Dios. Y hoy en día nos debería pasar a nosotros y deberíamos dar a luz un montón de hijos espirituales, tomando el lugar de José y de María. Deberíamos estar dando a luz un montón de hijos espirituales porque ya nació aquel que perdona los pecados. Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y dio a luz un hijo para que todo el pueblo sea perdonado sus pecados a través de él. Qué tremendo el propósito de este nacimiento sobrenatural, un nacimiento de una mujer virgen que dio a luz a su hijo. Y allí menciona, versículos 22 y 23, que esto era profetizado por Isaías. Usted lo puede ver en Isaías capítulo 7, cuando él profetiza en cuanto a este nacimiento. Y termina diciendo allí en el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Y usted sabe el significado de Jesús. Qué importante es poder entender de que un día nació Jesús y no fue un nacimiento común, fue un nacimiento especial. Fue una mujer la cual engendró del Espíritu Santo, una mujer que dio a luz un hijo siendo virgen, un hombre el cual recibió un mensaje de Dios para sacar sus dudas, todo preparado por Dios. Pero hay algo también preparado por Dios y es esta noche para tu vida. En esta noche tenés la posibilidad de aquel que nació en aquel pesebre, en un lugar que quizás nadie quisiera dar a luz, ninguna mujer quisiera dar a luz un hijo en un pesebre. Pero sí, ese hijo hoy quiere nacer en tu corazón. Ese hijo hoy quiere nacer allí en tu vida. Qué importante que puedas dejar que Jesús nazca hoy en tu corazón. Qué importante es que hoy aquel que nació para salvar al mundo, nació para salvarte a ti y a mí, que pagó allí muchos años, 33 años después en la cruz del Calvario, 33 años aproximadamente, pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Como dice la palabra, nació para pagar los pecados del pueblo. ¿Sí? Así que yo quiero invitarte, no quiero extenderme, a ponerte de pie en esta noche. Y hay algo tan importante en esta noche para nuestras vidas. Aquel día, en aquel censo, nació el Salvador del mundo. Qué importante que en esta noche Él pueda nacer en tu corazón. Quizás no lo hayas conocido, quizás un día lo conociste y luego te alejaste por distintas circunstancias de la vida, que muchas veces sabe ocurrir, me ocurrió a mí también un día, pero un día Él me llamó. Quizás hoy sea ese día para tu vida, ese día que te está haciendo, este día que está haciendo reflexionar que alguien nació, que alguien pagó un precio, que hoy quiere nacer también en tu corazón, que hoy quiere volver a resucitar, quizás si estás apartado, resucitar nuevamente en tu corazón para darte vida y para darte vida en abundancia. Qué bueno es que podamos reconocer que Él quiere pagar tus pecados, que Él quiere pagar tus errores, que Él no vino para condenarte, sino que Él vino para salvarte. Y Él está aquí en esta noche. Yo quiero que cierres tus ojos, que abras tu corazón. Y quizás escuché de que algunas manos, cuando se preguntó si había hombres o mujeres o personas nuevas que llegan por primera vez. Quizás en esta noche quieres abrir tu corazón y dejar que Él pueda nacer allí, que Él pueda ocupar ese lugar privilegiado que es tu corazón de aquí en adelante. Siempre cuando hablamos de que nació en un pesebre, quizás tu corazón está como aquel pesebre también.
Quizás aquel corazón está lleno de problemas, de dificultades, y quizás lo que habita allí no es lo mejor, pero Él quiere nacer hoy allí y quiere darte libertad. Él quiere obrar de una manera especial. Él quiere traer paz, porque Él vino a traer paz a este mundo. Y quiere traer paz allí a tu corazón. Por eso quiero en esta noche, quiero orar primero en este lugar. Pero luego de que ore, quizás quieras repetir esta oración. Quiero invitar a aquellos que quieren dejar que Él nazca en su corazón. Quizás un día nació, pero te apartaste. Quizás hoy tenga que resucitar en tu corazón nuevamente. Y puedas irte en esta noche con paz, en bendición. Y puedas decir, aquella noche que festejamos Navidad, Él nació en mi vida. Él nació en mi corazón. Él volvió a darme vida. Él volvió a darme esperanza cuando no tenía esperanza.